altar en la casa de Dios, ese altar es de suma importancia, porque en el altar usted saca un tiempo para ir a hablar con su Padre, y su Padre que está en el cielo dice que Él inclina su oído para escuchar tu oración, tu petición, tu clamor o tu queja, o el agradecimiento que tú le das por todo lo que Él ha hecho por ti. Alguien diga amén a eso. Así que así como hay muchos que tienen un altar en su casa, otros no tienen nada, y quizá no tienen ese tipo de intimidad con el Padre porque quizá no frecuentan mucho, ni tienen ese fervor o esa pasión de hablar con el Padre todos los días. Y hay un problema, que cuando tú no hablas con tu Padre, la relación se enfría. Las emociones y los sentimientos pueden ser confundidos, de tal manera que hay personas que cuando le viene una enfermedad aún maldicen a Dios, o dicen ¿por qué Dios lo permitió? O cuando le viene una prueba, ¿por qué Dios, si Él me ama, Él permite que yo esté pasando este nivel de prueba? Y el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida, el Dios que nos da la vida y la salud, Él está esperando esa relación continua a diario. Dios nunca deja de hablar. Dios siempre habla. Y cuando Dios habla, Él trae su palabra para bendecir nuestras vidas. En la vida somos golpeados en diferentes áreas por tomar malas decisiones. En la vida somos golpeados por no coger el consejo de papi o de mami. Y llega un momento en nuestras vidas donde el hijo tiene que reconocer siempre el consejo de su padre. Aleluya. ¿Y tu Biblia? Trae tu espada o trae tu celular, trae algo, pero no venga con la mano desarmada, porque vamos a correr por la Biblia. Ayúdale ahí, María. En inglés sin barrera. ¿Quién tiene una Biblia en inglés sin barrera ahí? O español sin barrera. Vamos a sacudirle esa Biblia. La relación con tu Padre celestial va creciendo y se va desarrollando. It grows and develops A través de la relación que tú comienzas a tener con Él. through the relationship that you start having with Him. Porque hay momentos en nuestras vidas Because there's moments in our lives donde nosotros queremos ver la bendición de nuestro Dios, where we want to see the blessing from our Lord, pero a veces no vemos la bendición de Dios but sometimes we do not see that blessing de la manera como nosotros queremos, from such a way that we want to, o como nosotros pensamos que debemos ser bendecidos, or how we think we must be blessed. cuando a veces no honramos a Dios. Whenever we don't honor the Lord. Y honrar a Dios And honoring the Lord es simplemente tener comunión con Él, is simply having communion with Him. y la comunión con Él And the communion with Him te honrará a ti will honor you todos los días de tu vida. all the days of your life. Dios te honrará The Lord will honor y you te bendecirá and will bless you aún hasta el último día que tú suspires sobre la faz de la tierra. till the last day that you have a breathe on Porque this earth. Dios te honrará aún en los días de tu muerte. Because He will also honor you on the days of your death. Y no solo en los días de tu muerte. And not only the days of your death, Mientras tú tengas vida, but mainly you have life. la honra de Dios The honor of the Lord estará contigo, will be with you sobre tus hijos, upon your children, sobre tu nieto, upon your y sobre los grandchildren, hijos de tus hijos, de tus hijos, y de tu nieto y de tu tataranieto. and upon your children and of your children and their children. Y no esperes que eso puede ser tarde, And don't think that will be late, porque hay bisabuelos y tatarabuelos a los 50 ya. because there's grandparents at a very early age. Eso era antes, que tenían que tener 80 para ser abuelo y bisabuelo. That was back then, that they had to be 80 in Los order tiempos to. están muy acelerados. Times are very accelerated. Los días se están acortando, hermano. Days are shorter. Usted se acuesta hoy, cuando abre los ojos ya pasó un día. You go lay down, and whenever you open your eyes, the day has Y ahí passed. está el cumplimiento. Si los
días no fuesen acortados, And there's already a word, if the days will not be nadie será shortened, salvo. no one will be saved. Y cuando hablamos de esa relación con tu Dios, And whenever we speak about that relationship with our God, entenderás que Dios siempre te va a honrar a ti. you will understand that the Lord will also honor you. Aunque lleguen los momentos difíciles, Even through the difficult times, aunque lleguen los momentos malos, even though those bad times can come, cuando los hijos se rebelan, whenever your children rebel, cuando el matrimonio se revela, when the marriage rebels, cuando la finanza se cae, when the finances go low, cuando el amor comienza a when the enfriarse, love starts getting cold, Dios siempre estará ahí the Lord will always be there para extenderte la mano, to extend his para hand, decirte yo nunca te he dejado, to tell you, I will never leave yo you. nunca te he desamparado. I have never left Y you. en los momentos más difíciles, And in the most difficult yo moments, siempre estoy ahí, I am always with porque you yo soy tu padre because I am your y yo father honro la semejanza and I honor de mi creación. my creation. Y la honra And the honor hacia el Padre, to the Father, el Padre no la pide, the Father doesn't ask for it, no la busca, doesn't seek it. es algo que sale de ti. It's something that comes La out of you. honra no se pide ni se busca. The honor isn't asked for or La looked honra for. es un acto The honor is an act de gratitud of gratitude al Padre to the que Father tú no lo ves, that you don't see pero him, Él te creó a but ti he created y you Él te da la vida. and he gives you the life. Es el Padre celestial. That's the Father. Cuando tú honras a ese Padre, Whenever you honor that Él Father, te va a honrar en todo. he will honor you in Yo everything. siempre honré a mi madre I always honored my mother hasta donde yo pude, to what I could. pero mi mamá tenía un respeto hacia inclinarse a diferentes cosas, But my mother had a respect to incline herself to different things. que un día ella me ofreció o me dedicó a un santo, That one day she offered me or gave me to a santo llamado el corazón de Jesús, saint called the Heart of Jesus, o el gran corazón de Jesús. or the Great Heart of Jesus. Y un día yo mirando ese cuadro, And one day as I saw that portrait, yo le dije a mi mamá, I told my mother, ese cuadro tiene ojo y no ve, I told her that that portrait has eyes and doesn't tiene see, pata y no camina, has legs and it doesn't walk, tiene boca y no habla. has a mouth but doesn't talk. Y yo sé que tú me dedicaste a ese cuadro. And I know you have dedicated Yo my no sé life si hiciste brujería, to that portrait. I don't know o if me you did witchcraft sacrificaste, or you pero sacrificed me, nosotros estamos bajo una but maldición. we're under a curse. Y al siguiente día mi casa se prendió en fuego. And the next day my house lit on fire. Y yo le dije, la culpa la tiene el santo. And I said, it's his fault. Porque por estar prendiéndole vela a alguien que no ve. Because you're turning on candles for someone that doesn't see. Y el pecado lo tenían oculto. And the sin was hidden. Pero creyendo que orándole a un santito But thinking that they were praying to o a saint pidiéndole a un cuadrito or asking to that portrait, iba a ser misericordia. it was going to be mercy. La Biblia dice que son ídolos. The Bible says that they are idols. Y el que lo adora y le sirve And who idols him and serves es him, semejante a ellos. it's like them. Y yo comencé a entender And I started to understand a una corta edad at a very short age que Dios tenía un propósito conmigo. that the Lord had a purpose with me. Porque comencé a buscar la presencia de Dios. Because I started seeking the presence of the Lord. Porque al lado de mi casa, Because next to my house, la familia Narciso there was a family, last Narciso. name Narciso, era el patriarca de esa casa. was the father of that house. Y él era cristiano evangélico. And he was Christian. Y él enseñó a toda su familia a ser cristiano. And he taught all his family to be Christian. Y como yo era vecino de él, And because I was his neighbor, yo escuchaba todo lo que sucedía en esa casa. I would always hear what would happen in that house. Y un día escuché And one day I heard que su padre estaba desatando a su hijo que se le había metido el diablo. that his father was unbinding his own Y children. usted sabe que los que vivimos en los barrios hay hoyitos por donde tú puedes brechar. And you know that all of us that live in those Y cities, yo estaba buscando a ver cómo era que el diablo tenía ese niño amarrado, encadenado. there's holes where you can see through. And I was trying to see how the Porque él devil had him decía, diablo, binded. suéltalo. Because he would say, devil, let him Suéltalo, go. diablo. Devil, let him go. Y yo con los pelitos parados, brechando, mirando por And un me with hoyito. goosebumps, I was looking through the holes trying to see what was going on. Y yo decía, y escuchaba a la mamá que decía que el Señor rompa todas las cadenas. And I would hear the mother say, may the Lord break all the chains. Y yo escuchaba las cadenas. And I would hear the chains.
Y el padre peleaba con el diablo And the father was fighting with the porque enemy su hijo estaba atado. because his own child was Y él binded. decía, Dios va a romper las cadenas. And he would say, the Lord is going to break every Y chain. Dios rompió las cadenas. And the Lord broke the Y chain. el muchacho fue libre. And the son was free. El padre The father tiene poder has power para romper las cadenas to break the que chain. están atando They're binding a you. nuestros hijos, They're binding our a nuestras children, generaciones. our generation. Pero para tú poder clamar al Padre But in order to Celestial, cry out to the Father, tú tienes que tener comunión también con el Padre. you must also have communion with the Porque aunque Father. yo sea padre Because even though I'm a y father tengo autoridad para desatar a mi hijo, and I have the authority to unbind yo my también tengo child, un padre que tengo que depender de él. I also have a father whom I have to depend on. Y tengo que honrarlo a él. And I have to honor him. Dile al hermano que está a tu lado, si honra al Padre, Tell the brother who is next to you, if you honor the Father, el Padre te honrará a the ti. Father will honor you. Primera de Samuel, perdón. First of Samuel, Primera de Samuel capítulo 2. First of Samuel chapter 2. Vamos a la palabra porque si no, no me van a llevar a comer. Se va a hacer muy tarde. Y hoy estoy al 2 por 1. And today I'm 2 for 1. Hello. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30. First of Samuel chapter 2 verse 30. Búsquelo para que después no diga que no supo para qué vino a la iglesia hoy. Look for it. That way you don't ask yourself why you came. Para que Dios esté contento. Oiga que dice la porción bíblica. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres, ¿qué dice? Andarán delante de mí perpetuamente. Súbale el micrófono ahí, súbale un chin. ¿Qué más dice? Serán tenido en poco. Go ahead, sis. Therefore the Lord, the God of Israel, declares, I promised that the members of your family would be ministered before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. Those who honor me will I honor, but those who despise me will be disdained. La Biblia establece The Bible establishes que había un hombre puesto por Dios that there was a man that was put by para the Lord ministrar la casa de to Dios, minister the house of the Lord. y su obligación era And his obligation was hacer sacrificio a Dios, to do sacrifices to the Lord. servirle a Dios Serve the Lord con toda devoción, with all devotion, con toda integridad, with all integrity, ordenando la casa de Dios, ordaining the house of the Lord, restaurando el altar de Dios, restoring the altar of the Lord, recibiendo los sacrificios que venían a traerle a Dios. receiving the sacrifices that were brought to Pero the la Lord. Biblia establece But the Bible establishes que este hombre that this man perdió la autoridad. lost his authority. Este padre This father perdió el temor a Dios, lost the fear to the Lord porque sus hijos también eran ministros en la casa de because his Dios. own children were also ministers in the house of the Lord. Pero estos hijos But these se children rebelaron contra Dios rebelled against the y Lord se rebelaron contra sus padres and rebelled against their father. y no honraban el altar ni la casa de Dios. And they wouldn't honor the altar nor the house of the Lord. Pregúnteme, ¿qué hacían ellos? Ask me, what would they do? Que cada vez que se le traía carne a un sacrificio a That every Dios, time that the flesh was brought to the sacrifice, ellos apartaban una parte para ellos, they would separate a part of it se for them. comían lo mejor They would eat the best y le daban cualquier cosa a Dios. and they would give anything to the Lord. Y sucedía de vez en cuando, And it would happen every now and then, pero después se convirtió en una costumbre. but then it became a habit. Y cuando tú comienzas a deshonrar las cosas sagradas que le pertenecen a Dios, And whenever you start to dishonoring the consecrated things that como belong to padre the de Lord, la casa, like the father of the house, como sacerdote de tu casa, like the father of your own tu house, casa corre peligro. your house is in danger Porque tus hijos se pueden desviar because your children can move o se away pueden torcer or can depart si te ven torcido. if they see you departing. Entonces Dios dice, Therefore the Lord says, yo he declarado I have declared que tu casa, that your house, tus hijos, your children, serán parte de la bendición de lo que yo tengo para ti. would be part of the blessing that I have for Vamos you. a leerlo nuevamente todo para que después no digas que no supo de qué predicó el negrito. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo habitaré, perdón, yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente,
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo. Y Dios manda que los sacerdotes And the Lord demands for the priests sean los primeros que honren a Dios. to be the very first ones to honor the Y Lord. estos sacerdotes, And these priests, estos ministros, these ministers, se comían lo mejor they would eat the best y le daban a Dios cualquier migaja. and they would give the Lord just any Libro de crumb. Malaquías, capítulo 1, The book of Malachi, chapter 1, verso 6. verse 6. Abra esa Biblia, sacúdala, que no le voy a hablar de la ofrenda de Malaquías 1:6. No tenga miedo. Malaquías 1:6. Oye, ¿qué dice, por favor? Ahí lo tiene, pastora. Escucha qué dice aquí. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está qué? Mi temor. Mire que hay signo de interrogación en toda parte aquí. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, ¿quiénes? Oh, parémoslo ahí. A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. It is you priests who show contempt for my name. Dios demanda que los ministros, The Lord demands for the ministers, los sacerdotes the priests que ministramos en la casa de Dios, that minister in the house of the Lord, ministremos con integridad, for us to minister with integrity, sin avaricia, without wanting sin more, codicia, without jealousy, con transparencia with y transparency, sin engaño. and without deceiveness. Porque como sacerdote de Dios Because as the priest of the Lord, y a los sacerdotes que se tuercen, and those priests that depart, los ministros que se llenan de avaricia, de codicia, those ministers that start rebelling, que se llenan de ego, de arrogancia, that fill up with ego and que, arrogance, que buscan lo propio suyo, and start seeking their own no benefit, pueden honrar a Dios. they cannot honor the Lord. A Dios hay que servirle The Lord, we must serve him como Dios manda. like the Lord Y demands. si Dios te demanda como sacerdote And if the Lord demands you o as como a priest ministro or as a y minister te da una asignación en su reino, and gives you one assignation in his usted tiene kingdom, que mantenerse en su asignación. you must maintain yourself in your Ay, que a assignation. mí me gusta hacer esto. Oh, it's because I like doing this. Esto no es porque te guste. This is not because you like Esto it. no es porque tú quieras. This is not because you want Hay it. una There asignación. is an assignation. Los levitas eran Levites, levitas. There were Levites. Los sacerdotes eran The sacerdotes. priests were priests. Los profetas eran The profetas. prophets were prophets. Y dice la escritura And the scripture says que cada uno tenía su oficio. that each and one of them had their own work. Y Dios dice en esta palabra: And the Lord says in this word, si yo soy padres, if I'm your father, ¿dónde está mi honra? where is my honor? A veces queremos honrar a Dios. Sometimes we want to honor the Lord. Está en nuestro corazón honrar a Dios. It's in our heart to honor him. Pero hay una lucha entre la carne y el espíritu But there's a battle between the flesh and the para spirit poder honrar a Dios. in order to be able to honor Y him. cuando no honramos a Dios, And whenever we do not honor him, entra la deshonra the dishonor enters y alcanza and it y reaches llega and gets to a profeta, prophets, a maestro, teachers, a levita, Levites, a apóstol y a todo. apostles, everyone. Llega el momento cuando entra la deshonra. That moment of dishonor comes. Y hay un problema. And there's a problem. Pregúnteme cuál es el problema. Ask me, what's the problem? Que te sientas cómodo haciendo lo que Dios no te dijo que haga. For you to feel comfortable even doing what you have not been called to do. Y hay personas And there's people que no están honrando a Dios en la that are not posición honoring the Lord in their position donde Dios lo puso. where the Lord has placed them. Y cuando tú no honras a Dios en la posición como Dios te puso, And if you do not honor him in the position he has placed lo you, está deshonrando. you're dishonoring Porque him. está sirviendo cuando viene a ver en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, y no está haciendo la asignación de lo que Dios te ha dicho. Because you're serving at the wrong time
and doing what he has not called you for. Y hay un problema And there's a problem que tú tendrás que darle cuenta a ese Dios, that you're going to have to give accountability to that God, a ese Dios que te llamó, to that God who called que te you, escogió, that chose que you, te separó, that que separated te you, limpió, that cleansed que you, te redimió, that redeemed para you, que dé la buena nueva de salvación in a order to otros give the good news to others y honre a Dios and honor the Lord con el don que Dios te ha dado. with the gift he has given you. Dice la Biblia My que- Bible says que ministremos según el don que hemos recibido to de parte de minister Dios, through the gift that we have received from the para Lord, que sea Dios glorificado. for it to be him to be Mi glorified. pregunta es, My question today is, ¿cuál es tu don? what is your gift? ¿Cuál es tu llamado? What is your calling? ¿Cuál es tu asignación What is your assignation dentro de la casa de Dios? inside the house of the Dios no Lord? te ha llamado a sentarte a calentar banca. He has not called you to come just sit here. Dios no te salvó solamente para ser miembro. He didn't save you to just be a simple Dios member. te llamó para capacitarte, formarte, prepararte He called you to capacitate you, fill you, and form you, y revestirte de su poder. and give you all his power. Por eso es que dice, no se muevan de aquí That's why it says, do not move from here hasta que reciban poder. until you receive the Y power. cuando reciban el poder And whenever you receive the y hayan power honrado al Padre, and have honored the el Father, Padre lo va a honrar the Father y a will honor. donde quiera que usted vaya, And everywhere you will la go, bendición del Padre estará the contigo. blessing of the Father will be with La you. gloria de Dios estará The contigo. glory of the Father will be with Mire you. la importancia Look at the importance que cuando un hijo sale de la casa for whenever a child leaves their house y sabe and knows lo que honra, what is honor, no prepara la maleta y se va así por así. they don't prepare their baggage and just leave just like that. Papi, estoy preparando un viaje. Father, I'm preparing a trip. Bendíceme. Bless me. ¿Y qué hace el Padre? And what does the Father do? En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Que el Señor te cuide, may the Lord que el guard Señor you. te proteja, May He que el protect you. Señor bendiga toda tu entrada y tu salida. May He bless your entrance the La same way you bendición de un exit. padre desatada. The blessing of a father being given. Hay una joven por ahí que la mamá le dijo, vete con Dios, mi hija, para la universidad. There's a mother there that said, go with the Lord to the Ella university. dijo, yo recogí a mis amigas y Dios no cabe. Cualquier cosa lo tiramos atrás en el baúl. We're going to put him in the truck. Y tuvo un accidente donde el carro quedó desbaratado. And she had an accident where the car was Y destroyed. murieron todas las que estaban adentro. And they all died. Y solamente la compra que llevaba, y había unos canastos de huevo, lo único que se salvó. And the only thing that was saved was the groceries. Porque Dios estaba en el baúl. Because the Lord was in the trunk. Porque el carro quedó desbaratado. Because the car was destroyed. Cuando un hijo es rebelde, Whenever a child rebels, no honra al padre. they don't honor the father. Y la rebeldía And the rebellion de un hijo from a child viene por falta de identidad con el padre. comes through a lack of identity with the Viene father. por un espíritu de orfandad. Comes through an orphanage spirit. Y la orfandad And the orphan es porque se perdió la relación entre el hijo y el is padre. because that connection was lost between Pero the cuando father el and hijo the son. vuelve al padre, But whenever the son comes back to the father, es honrado por el padre. he is honored by the father. La Biblia dice del hijo pródigo The Bible speaks about the que child le dijo a sus padres, that he told his father, bendíceme, dame lo que me vaya a dar mientras esté vivo, porque cuando tú te mueras, no, dámelo en vida. Ya te sabe la historia. bless me with everything you're going to give me now that I'm alive, because whenever I die, and you already know the story, Dice que se vio en una tierra lejana, he saw himself in a very far comiendo algarroba. city eating. Su hermano sabía dónde estaba su hermano, His brother knew where his own brother was at, pero nunca se lo dijo al padre, but he never told his father porque había envidia. because there was envy. Entre hermanos había que, Between brothers, there was envy. eso era allá en la Biblia, ya que eso no existe. That was in the Bible. Here it doesn't exist anymore. Dice que este joven sabía dónde estaba su hermano y nunca se lo dijo al padre, It says that he knew where his own brother was at and never told his father porque él tenía una envidia que no quería que su hermano regresara a casa, because he was so envious that he didn't want his brother to come back home porque su padre lo esperaba con un anillo, because his father was waiting with a con un ring, vestido, with a dress, con calzado, with shoes, y mandó a hacer una fiesta. and he sent Y siempre estaba esperando que su hijo llegara. and was always waiting for his child to come back. Ese es el amor del padre, That's the love of a father, que siempre está esperando por su hijo. that he's always waiting for his child. Estoy hablando del padre que honra a los hijos, I'm speaking about the father that honors their que own aunque los children, hijos cometen errores that even though their children might make mistakes y tengan que pagar la and consecuencia, have to pay the consequences, el padre siempre hace the misericordia. father always does mercy. Asimismo el padre
The same way the Father hizo misericordia contigo y did mercy conmigo. with you and I. Y ahora tú eres bendecida. And now you are blessed. Ahora yo soy bendecido. Now I am blessed. Ahora todos somos Now we are all bendecidos blessed porque volvimos al Padre. because we came back to the Father. Y el Padre nos ha bendecido. And the Father has blessed us. Escuche esto. Listen to this. Dice la Biblia. The Bible says, Volvemos al verso que we go back to the verse. me faltó un chinchín ahí. Un poquito. Volvemos. Segunda de Samuel. No, 2:30. 2:30, por favor. Primera de Samuel 2:30. Ok, me quedé aquí. Déjame leerlo yo. Aquí está. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel. Yo he dicho en la casa. Ok, aquí está. Ok, nos quedamos. Nunca yo haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, mire, si deshonramos a Dios, If we dishonor the Lord, Dios no tiene en poco. He has this belittled. ¿Tú sabes lo que es tenerte en poco? Do you know what being belittled means? ¿Tú sabes lo que es que tu Padre Celestial te tenga como poca cosa? Do you know what it means for your celestial Father to have you like just anything? Tener a alguien en poco, To belittle someone. en pocas palabras, In other words, se perdió esa relación. that relationship was lost. Y cuando no está esa cobertura del Padre, And whenever the covenant of the Father is not there, somos indefensos. we are defenseless. Somos personas vulnerables We are vulnerable people a la realidad de cómo el enemigo puede destruir nuestras vidas. to the reality of how the enemy can destroy our lives. La Biblia dice que a los altivos Dios los mira de lejos, The Bible says that those who have ego, He sees them from far. mas con los humildes But those who are humble, está de cerca. He is close to them. Mire la diferencia. Look at the difference. Que te tengan en poco For them to belittle you, o que Dios te mire de cerca. or for the Lord to see you El from favor close. de Dios de cerca contigo The favor of the Lord es be lo with que te you ha sostenido. is what has Porque Él ha sustained you. visto tu humildad. Because He has seen your Él ha visto humbleness. tu mansedumbre. He's seen how you Él ha humble visto tu before Him. bondad. Your bondage. Que a pesar de cualquier vituperio, That besides anything that could be made tú up, reconoces que tiene un Padre. you recognize that you have a Father, Que Él te ama that He loves you a pesar de tus errores. more above than your Pero mistakes. nunca deshonre a Dios. But never dishonor the Lord. Cuando tú deshonras a Dios, Whenever you dishonor the Lord, es que no te importa lo que Dios dice. it's because you do not care what He says. Y lo que Dios dice And what He says, es una ley. it's a law. Eso no es que yo quiero o no quiero, es It's una not ley. whether I want or not. It's a law. Proverbio, por favor. Capítulo Proverbs, 3, Chapter verso 3, 35. verse 35. Proverbio, sacude esa Biblia. Está al lado de Apocalipsis, Proverbio. 3:35. Está al lado de Proverbio, búsquela, sacúdala rápido. Oiga qué dice. El versículo 35. Los sabios heredarán la honra. Más lo que. No, usted no está leyendo. Más lo que. Más lo necio. The wise inherit honor, but the fools get only shame. Los sabios heredarán honra. The wise inherit Mas honor, los necios llevarán ¿y qué? but Ignominia. fools get only shame. ¿Qué significa ignominia? What does shame mean? Vergüenza, desnudez. Nakedness. Escuche bien. El sabio. The wise. ¿Qué es lo que le viene al sabio? What comes to the wise? La honra. They inherit honor. La Biblia dice que hubo un padre The Bible says that there was a father, que se embriagó. that he was so drunk, Estaba trabajando. he was Y working, usted sabe quién es. and you know who it is. Dice que se dio una embriagada. It says that he was drinking so much Que se desnudó y amaneció desnudo el viejo. that he took off his clothes and woke up naked. Se emborrachó que amaneció desnudo. He drank so much. Pero dice que sus hijos, But it Finis, says that his own children, y su hermano, his brother, dice, se quitaron su ropa
They took off their clothes o con la ropa del mismo viejo. or the own clothes of his own father. Voltéate, Johnny, camina para atrás. Dice que cubrieron su desnudez. They covered his nakedness. Pero su hermano But his brother dice que salió a criticar y a murmurar went out to criticize and start speaking about it. la desnudez de su padre. The nakedness of his father. Y dice que el padre lo maldijo. And it says that the father cursed Y him. la maldición cayó sobre él. And the curse came upon him. Usted sabe la historia, ¿verdad? You know the story, right? Levante la mano los que saben la historia. Raise your hand if you know the story. Si no la sabe, léala hoy. No se vaya sin aprendérsela. If you don't know it, read it today. Dice que estos dos hermanos cubrieron la desnudez de su padre. It says that their own brothers covered the nakedness of the father. Y hay padres que cometen errores terrenalmente. And there's fathers that make mistakes here on earth. Hay padres que fallaron dentro de la relación, dentro del hogar. There's fathers that make a mistake and they have failed within the marriage. Pero como hijo no te da autoridad But as a children, it does not give you the a authority divulgar, a hablar mal de tu to padre. start speaking about your own father. Porque tu padre carga la bendición de desatarte Because your father de carries the cualquier ligadura blessing del to diablo. unbind you from Tu anything from padre the puede enemy. pagar la fianza y sacarte de la The cárcel. father can pay the fine and take you out of jail. Un hijo no puede nunca A child can never deshonrar a sus padres. dishonor their father. Porque un padre puede cometer errores. Because a father can make mistakes. ¿Cuántos padres cometimos errores How cuando no many teníamos a fathers Dios? have Cuando we no, made mistakes whenever we did not have the Lord? cuando no teníamos a Dios. Whenever we did not have the Lord. Levante la manita o le tiro el Raise your micrófono. hand or I'll throw the microphone. Todos los padres que estamos aquí cometimos errores. We all made mistakes. Pero ese mistake ya Cristo lo borró. But that error, Cristo lo he already perdonó. erased it. He forgave Cristo it. lo borró y no hay diablo que pueda recordarte. Tu pasado quedó atrás en el olvido. De modo que si alguno está en Cristo, Christ has erased all those mistakes, and nobody can come here and remind you of your errors. nueva criatura And es. those who are in Christ are new creatures. Entonces, nadie te puede estar acusando de algo del pasado. Therefore, nobody can come and start accusing you from something from the past. Y aquí vemos la deshonra And here we see the dishonor de dos hijos of two children hacia su padre terrenal. towards their father here on Cuando earth. hablamos de la honra, Whenever we speak about honor, la Biblia dice que el bien y la honra te seguirán. the Bible says that the good and the honor will follow you. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. The Bible says, do not get tired of doing the good. Siempre sirviendo, aún dando la milla extra. Always serving, even giving that extra mile. Pero tenga cuidado, que hay gente que le gusta que le sirvan, But be careful because there's people that like to be served, pero ellos nunca sirven. but they never serve. Ay, 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 ay. Nos vamos de iglesia. Está muy callado, muy raro aquí hoy. Hay gente que quieren ser honrados todo el tiempo, There's people that always want to be honored, pero nunca saben honrar. but they don't know how to honor. Hay gente que pueden bendecir a otros, There's people that can bless others, pero nunca bendicen. but they never bless Pero anyone. ellos siempre quieren ser But they bendecidos. always want to be blessed. Y la única forma de tú ser And the bendecido only way for you to be es blessed cuando tú honras a tu esposa, is whenever you honor your wife, cuando tú honras a tus hijos, whenever you honor your cuando tú children, honras a tu compañero en el trabajo, whenever you honor your cuando tú coworkers, honras el servicio en la casa de whenever you Dios, honor the service in the house of the Lord, cuando tú honras en el lugar donde Dios te ha puesto, whenever you honor where you've been placed, Dios siempre te honrará. He will always honor Pregúntame you. por qué. Ask me why. Porque en lo poco fuiste fiel, Because in the little you were faithful, en lo mucho now in the bigger te voy a poner. I will place you. Y hay gente que están a punto de ser bendecidos, And there's people that are very close to being blessed, que han servido a Dios, that have served the han Lord, honrado a Dios, have honored the han Lord, dado mucho a la obra de have Dios, given a lot to the han house of the Lord, recibido poco, have received very porque little. a veces damos en el lugar equivocado Because sometimes we give so much in y the a wrong veces place. sembramos en el lugar And equivocado sometimes we plant in the wrong place. y a veces damos a personas que no necesitan, And sometimes we give to people that don't need, que están en desobediencia y ellos no están honrando a Dios, that are in disobedience, and they're not even honoring the y Lord. la deshonra le cae encima. And the dishonor also comes to Y you. cuando usted saca de su bolsillo And para whenever you take honrar a out of alguien your en pocket desobediencia, to honor someone who is in disobedience, hasta tú caes en juicio. even you have judgment. A mí me llamaban a cada rato los primos. They would always call me my own cousins. Ay, primo, envíame algo, así, ok. Oh, cousin, send me something. Usted fuma marihuana, usted You bebe, smoke, you drink, anda con dos mujeres, you have two wives, tiene hijos. Hello. you have children everywhere. ¿Tú crees que yo te voy a bendecir a ti? You think I'm going to bless you?
Cuando yo llegaba me salían corriendo. Whenever I would get there, they would run ¿Qué me off. traíste? Una Biblia. Arrepiéntete, What did Cristo you te bring ama. me? A Bible. Repent. The Lord loves you. Usted no puede bendecir a alguien que esté en desobediencia. You cannot bless someone who is in disobedience. Honre a su madre. Honor your mother. Cuando tú honras a tu madre y a tu padre, Whenever you honor your es mother and your father, mandamiento con promesa. is a commandment with a promise. No sé si tú estás recibiendo I esta don't know if palabra you're hoy. receiving this word Yo today. sé que este mensaje no I cae. know this message is not very. La honra a tu padre The honor to your parents te bendecirá donde quiera que tú vayas. will bless you everywhere you go. Cuando tú honras el consejo de tu madre o de tu padre, Whenever you honor the advice from your parents, será bendecido y prosperado. you will be blessed and Y prospered. si toma la decisión equivocada, And if you take the wrong decision, la consecuencia te alcanzará the consequences will reach to you, y el precio tendrá que pagarlo. and the price you will have to pay. El siguiente verso, varón. The next verse, please. El mismo proverbio, por favor. Sacúdalo, sí, capítulo 15, verso 33. 15:33. Están los jóvenes que trajeron Biblia. Andan de paseo, sacudan su Biblia. 15:33. Oiga qué dice, por favor. El temor de Jehová enseñaré. Perdón, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra, no me lo quite, por favor, lémelo en inglés sin barrera y que le pique al diablo y los demonios. Wisdom's instructions is to fear the Lord, and humility comes before honor. Es interesante este contexto. It is interesting, the context. El temor de Jehová The fear of the Lord trae ¿qué? brings what? Sabiduría. Wisdom. Y el temor de Jehová And the fear of the Lord es hacer lo que usted está haciendo hoy. is to do what you're doing today. Pregúntame, ¿qué estoy haciendo hoy? Ask me, what am I doing today? Escuchando el consejo de Dios. Listening to the advice of the Lord. Esto es ser humilde. This is to be humble. Porque hoy usted está escuchando de mí Because today you're listening to el me, consejo de Dios. the advice of the Pero Lord, mañana eres tú que puede estar dando el consejo but a tomorrow otros. it can be you that be giving the advice to Y por others. cuanto te humillaste y recibiste hoy, And because you humiliated tú yourself, and puedes ser received today, bendecido para bendecir a otro mañana. you can be blessed and bless Dale others ese aplauso tomorrow. fuerte al Señor. Give a round of applause to the Lord. Dios da sabiduría al humilde. The Lord gives wisdom to the humble. Y la sabiduría que viene de Dios, And the wisdom that comes from the Lord, aunque usted no haya ido a la universidad, even though you might have not gone to the university, aunque tú no tengas un diploma, un certificado, you might not have a degree or certificate, Dios da sabiduría a los hombres. the Lord gives wisdom to the man. Dios da inteligencia. The Lord gives intelligence. Escuche eso, sabiduría e Listen to inteligencia that. son dos cosas diferentes. Wisdom and intelligence is two different things. Y Dios da sabiduría e inteligencia And He gives wisdom and intelligence espiritual. spiritually. Yo escuchaba a un ministro de Dios hoy. I was hearing a minister of the Lord today. Él acabó de cumplir 70 años de edad. He just turned 70 years old, Y un joven de 39 años and a young man of 39 lo invitó a una reunión invited him to a reunion Arabia Saudita. in Arabia. Y en esa reunión había multimillonarios. And in that reunion, there was people who were multimillionaires. Y este viejito, And this old man, con 70 años, with 70 years old, cuando está en medio de la reunión, whenever he's in between that reunion, él le preguntó a Dios, Señor, ¿qué yo hago aquí? he asked the Lord, what am I doing here? Entre medio de todo tu empresario. In between all these entrepreneurs. Y el Señor le dijo, te he traído aquí And the Lord said, I have brought you here por cuanto estos 70 años because these 70 years of life que tú acabas de cumplir, that you just turned, yo te renuevo y te abro un portal de bendiciones. I renew you and I open a door of Porque blessing. tú eres padre para bendecir a Because muchas you are a father generaciones. to bless many other generations to come. Y él comenzó allí a hacer su asignación. And he's then started to do his assignment A él lo there. invitaron a orar por los negocios que iban a empezar esos multimillonarios. They invited him to go pray for those businesses that they were about to begin. Y comenzaron a hablarles And they started to speak to him y a mostrarle lo que él tenía que bendecir. and show him what he must bless.
Y Dios le dijo, por cuanto has sido humilde And the Lord says, because you have been humble, y el espíritu de sabiduría que yo te he dado. and the spirit of wisdom that I have given you, Dile que tú no eres empresario. tell them that you're not an entrepreneur. Dile que tú eres un embajador del reino Tell them you're an ambassador of the kingdom, que le sirve a un Dios grande, that you serve a great al God, Padre de las luces, the Father of the light, el cual te dio la sabiduría the one who gave you the wisdom para poder administrarle a ellos to be able to minister y to them desatarle la bendición a ellos. and let go of the blessings Porque to ellos them, tienen dinero, because they have money, pero no están sentados a la diestra del Padre but they're not sitting next to con me comunión con el Padre with having communion with para me desatar la bendición. in order to let go of that blessing. Y cuando tú eres un hombre de autoridad, And whenever you're a man of un authority, sacerdote en tu casa con tus hijos, a priest in your house with your con tu children, esposa, with your wife, en la casa de Dios, in the house of the Lord, y tú ministras lo de Dios, and you minister what's come from the Lord, Dios te posicionará en lugares. He will position you in places. Como dice la Biblia, te Like the Bible says, te sentaré entre medio de príncipes I will sit you in the midst of prince, y allí exhibiré mi gloria sobre ti. and I will exhibit my glory upon you. De Jehová es la tierra y su plenitud Jehovah is the earth and the plenitude, y todo lo que en él habita. and everything that abides in it. Y tú y yo portamos un ADN diferente, And you and I portray a different DNA, que es el Espíritu de Dios that is the Spirit of God y el Espíritu de and sabiduría. the Spirit of wisdom. Entonces Dios está con los humildes. Therefore, the Lord is with the humble. Cuando hablamos de los humildes, Whenever we speak about the humble, en Pedro, el apóstol Pedro dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, the Apostle Peter says, humble yourself below the hand of the Lord. para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Therefore, He can exalt us whenever it's the time. Y cuando llega la exaltación de Dios a tu vida, And whenever the exalt time comes, puede llegar en el momento más duro y más difícil de toda tu vida. it can come in the most difficult and hard times of your life. Cuando los pastores no llegan, Whenever the pastors don't come, cuando no llega el hermano, hello, whenever the brothers don't go, cuando no llega la ayuda que tú estés esperando, whenever the help that you're expecting doesn't cuando no come, espera quizá la visita del pastor en tu casa. whenever you're probably expecting the visit Dios of dice, the yo pastor, te voy a exaltar. the Lord says, I'm No going es to la exalt mano you. del hombre. It's not the hand of the No es man. el pastor. It's not the No es la pastor. pastora. It's not the pastor's No es wife. el hermano. It's not your Es mi brother. mano It's my poderosa powerful que te va a hand levantar that is going to y pick te you voy up, a exhibir. and it's going to El exhibit que you. se humilla He who humbles será exaltado. will be exalted. Y la exaltación de Dios And the exaltment of the Lord, no es como la de los hombres. it's not like the men's, Porque el hombre te abre puertas because the man opens door for you, y se jacta. and he starts Yo le acting abrí la up. puerta. I opened the door for Yo lo him. bendije. I blessed him. Yo lo restauré. I restored Por him. mí porta la gloria que Because of me, tiene. he portrays the La glory. gloria es de Dios. The glory is from the Los Lord. dones son de Dios. The gifts are El to the ministerio Lord. lo da Dios. The ministry El llamado lo da Dios. and the calling comes from the Lord. Tú simplemente eres un hombre establecido en la tierra You are simply a man that has been put on earth para abrir portal a otros. to open portals to others. Si no, pregúntale a Abraham If not, let's ask Abraham que cuando fue a rescatar a su sobrino Los, that whenever he went to rescue his Hey. dice que estaba nephew, a punto de morir. he was about to die. He was about to what? De morir. To die. Mire lo que es practicar la honra. Look what it is to practice the honor. Que aunque él no honró That even though he did not honor el pacto, the pact, Abraham con todo y eso Abraham, with all of that, le tendió la mano he extended his hand y fue y lo rescató and he went and rescued y him lo libró and he saved him porque lo vio como un hijo. because he saw him as a children. Y cuando tú tienes el amor de padre, And whenever you have the love of a father, aunque cometan errores los even though hijos, they make mistakes, tú siempre tienes una palabra de restauración you para always have a ellos word of restoration for them y dispuesto a restaurarlo. and are willing to restore Ya them. mismo nos vamos. We're almost leaving. Salmo capítulo 2, Psalms chapter 2, versículo 12. verse 12. Si no encuentra el Salmo 2:12, arrepiéntase. Aleluya. ¿Qué dice la escritura, por favor? Honra al hijo para que no sea ¿qué? Ay. ¿Para que qué? Para que no se enoje y qué? Y perezca en el camino. Pues es
Ay, Padre. Vamos, coge Joana para poder desglosar esto. Kiss his son, or he will be angry, and your way will lead to destruction. For his wrath can flare up in any moment. Blessed are all those who take refuge in him. Hay hijos There's children que siempre le guardarán rencor al padre. that they will always have something against their father, Pero el padre but the father siempre tiene que bendecirlo. always has to bless him. ¿Usted se imagina la historia de Job? Can you imagine the story of Job? José sentiría que Dios era su enemigo. He felt like the Lord was his enemy. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque Job honró a Dios, Because he honored the Lord. temía a Dios, He had the Lord. estaba apartado del mal. He was departed from the bad. La Biblia dice todos los detalles de Job. The Bible details everything of him. Y Job era tan temeroso de Dios And he was so fearful of que the Lord ofrecía ofrenda a Dios por si sus hijos le pecaran contra Dios o le fallaran a Dios. that he would offer sacrifices in case his own children were failing the Lord or sinning against him. Y a veces lo que más te preocupa And sometimes what worries you the most se puede convertir en una carga sobre tu can vida. convert into a weight upon your life. Y a veces a lo que tú más le temes, And sometimes what you fear the most, más cerca de ti está. more closer to you it is. Y ahí viene la porción bíblica que dice, And there comes the biblical portion that says, a lo que más temí, to those who I feared the most, cerca de mí estaba. close to me they were. Dios permitió The Lord allowed que los hijos de Job for his children experimentaran la muerte. to experiment death, Porque Job siempre tenía un temor que sus hijos le fallaran a Dios. because he always had that fear for his own children to fail the Lord. Y era una carga tan grande que él sentía And it was such a big weight that he felt, que me imagino que Dios dijo, te voy a procesar. and that I imagine that the Lord says, I'm going to process Y you. usted sabe el proceso que tuvo que haber sido. And you know the process he went through. Para no durar más, porque quiero terminar. To not last more because I want to finish. Ya me huele a sofrito ya. I'm already smelling the food. Santo. Dice que Satanás It says that Satan estaba paseándose. was moving around, Y el Señor le dijo, ¡Ey! and the Lord said, hey, ¿Ha considerado a mi siervo Job? have you considered my servant Job? Temeroso, He's fearful. apartado del mal. He's departed from the bad. Permítame tocarlo. Allow me to touch him. Ni esperó la conversación. He didn't even allow for the conversation. He went straight to it. Job podía estar enojado con Dios. He could have something against the Lord. Job podía estar pensando, pero ¿por qué Dios está permitiendo prueba sobre prueba, muerte sobre muerte, fracaso sobre fracaso? He could have had thoughts of why trials after trials, failure after failure, process after process. Y así vemos personas And there's people the same way, que a veces pensamos que lo que estamos siendo vituperados that we think as we're being processed es porque Dios lo ha permitido. is because the Lord has allowed it. Y sí, Dios lo ha permitido And yes, the Lord has allowed it para enseñarnos algo. in order to teach us Porque something. cada proceso Because every te process enseñará algo nuevo en Dios. will teach you something new in the Lord. Cada diseño que tú tienes que ser procesado Every design in which you must be processed te enseñará a bendecir a Dios en todo tiempo. will teach you how to bless the Lord in all times. Y te enseñará a bendecir aún a tu casa y tu descendencia. And will teach you how to bless your own home and your descendants. Con esto nos vamos a casa. Proverbio this we 13, leave. 18. Póngase en pies. Proverbs 13:18. Proverbio 13, 18. Proverbs 13:18. Déjame leerlo. Pobreza y vergüenza búsquelo ahí. Vamos a leerlos todos porque este es el último para llevárnoslo todo a casa. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá. Hay gente que son arrogantes, There's people who are arrogant. prepotentes, Arrogant. se sienten macho. They feel like they're the biggest.
que no se pueden humillar, that they cannot humble themselves, que no tienen las agallas that they don't have o el corazón the courage or de the heart sentarse a aprender de otro, to sit down and learn from another one, porque se sienten que se la saben todas because they feel like they know o everything, que se lo merecen todo. that they believe that they deserve Y everything. oiga lo que está diciendo aquí. And listen to what it says here. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Whoever disregards discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. No cualquier consejo, Not just any advice, porque hay gente que dan consejos y no es de Dios ni es bueno. because there's people who give advices, but they don't come from the Lord. El consejo de Dios. The advice from the Lord. El consejo de Dios. The advice from God. ¿Y sabe cuál es el consejo de Dios? And you know what's the advice from Que God? siempre tú le deseas el bien a otros. That you always desire the good Y Dios to nos está others. dando un consejo hoy en día. And the Lord is giving us an advice today. Hónrame Honor y me, yo te honraré. and I will honor you. Hónrame Honor me, y yo te honraré. and I will honor you. Cuando tú honras al Padre, Whenever you honor the podrá Father, honrar a tu Padre terrenal. you will be able to honor your Father here on No earth. esperes que tu viejo se muera para mandarle flores. Don't allow for your parents to die to send No them esperes que flowers. tu mami se enferme para visitar al hospital. Don't allow for your mother to get sick to go No visit esperes her. que tu hermano se te muera para ir a visitarlo o ir a buscarlo a una cárcel. Don't allow for your brothers or your sisters to die or be in jail to Confronta visit la them. realidad. Confront reality now. ¿Cuál es la realidad, pastor? What is the reality, Que Pastor? si no tengo paz con mi hermano, That if I do not have peace with my brother, yo tengo que hacer paz con mi hermano. I have to do peace with my brother. Que si no tengo paz con mi papá, con mi padre espiritual, con mi padre terrenal, If I don't have peace with my own father here on earth, porque cometió un error en el pasado because he made a mistake in the o porque no le sirva a Dios, or because he doesn't serve the yo tengo Lord, que hacer paz con él. I need to make peace with him. Hello. Hermano, Brothers, necesitamos honrar we a need nuestras to honor esposas. our wives. Honrar a tu esposa Honoring your wife traerá bendición sobre tu vida will bring blessing upon your life de tal manera in such a way que el enemigo no tendrá lugar en tu cama. that the enemy will not have a place in your bed. Ah, no me entendió lo que yo You dije. didn't understand what I said. Cuando hay deshonra, el enemigo se te mete en la cama Whenever there's dishonor, the enemy enters your house y te mandan a dormir con el perro and they send you off to sleep with the dog o con los pies para arriba y la mujer con la pata para abajo. or vice versa. Y el diablo en el medio ahí. And the enemy's in the middle. Y los calderos en la estufa apagado todo. And everything is off. There's no pan. Sálvese quien pueda. Save yourself. Pero cuando tú honras a tu esposa, But whenever you honor your wife, eso de visito de piquito, ya cuando te pierden el respeto, ya de visito de piquito ya. Cuando tú honras a tu esposa, whenever you honor your wife, tu esposa honrará tu finanza, your wife will honor your tu finances. esposa honrará tu casa, Your wife will honor your tu house. esposa honrará tus hijos, Your wife will honor the tu children. esposa honrará tus nietos. Your wife will honor the grandchildren. Ay, 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 ay. Lo voy a decir, pero no se enoje. I'm going to say it, but Lo don't get digo. mad. Say it. A la suegra que no honra a los nietos, The mother-in-law who does not honor the grandchildren. puede ser que no te honren cuando ya te doblas en los 80. It could be that they do not honor you whenever you're folded at age 80. Tus nietos te pueden sostener. Your grandchildren can Tus sustain you. nietos te pueden llevar a una cita médica. Your grandchildren can take you to the Tus doctor. nietos te pueden pasar la mano. Your grandchildren can pass their Tus hand. nietos te pueden devolver el amor y la honra que tú le des. Your grandchildren gloria. can give you the honor and the love that you give them. Así que la suegra, actívense Therefore, the mother-in-laws, activate yourself. a cuidar los hijos. Estoy orando para que el diablo suelte a la mía que está en Nueva York. Hasta parece que está amarrada. I'm praying for my mother-in-law to leave New York. Cuando honramos a Dios, Whenever we honor the Lord, honramos el matrimonio. we honor the marriage. Honroso es el matrimonio delante de los ojos. Honorful is the marriage before the eyes of. No deje que llegue la menopausia. Don't allow for menopause to come. Que ya sienta que tu esposo, That you feel that your husband que es tu hermanito solamente para calentarse en la noche. is your brother just to heat up each other. Disfrútalo ahora. Enjoy him now.
Prepárale su jugo, prepárale su potencia. Pre- Manténlo activo. Y disfruta a tu esposo. Enjoy your husband. Sorpréndelo. Surprise him. Compra 4 cabos de la larga que parecen de muerto. Buy candles. Las flores de a peso de esa. Those dollar flowers. Y champú que sea de a perro y échalo en la bañera. And shampoo, even though it's Negro, not- mira lo que te preparé. Hello. Honra tu matrimonio. Honor your marriage. Honra a tus hijos. Honor your children. Y honra a tus padres. And honor your parents. Si hace tiempo que no lo visita, If you have time without visiting your parents, trata de visitarlo. try to visit them. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos. We're living dangerous times. Y el Padre viene a honrar a los hijos que lo han honrado aquí en la tierra. And the Father is coming to honor those who have honored him Muchas on earth. iglesias se quedarán. Many churches will stay. Y con esto nos vamos. Y si quiere, tómame una foto porque ahora sí nos vamos. And with this we leave. Take a picture if you want because we're Muchos leaving. miembros de iglesia se van a quedar. Many members are going to stay. ¿Y sabe por qué? And ask me why. Porque no han sabido honrar al hombre de Dios que Dios le ha puesto como su pastor o como su mentor. Because they don't know how to honor the pastor or their mentor that has been placed in Y that no estoy church. hablando de honra de darle chavo. And I'm not talking about finances to honor. Honrar al hombre de Dios que Dios ha puesto como pastor sobre tu vida. Honoring the pastor that the Lord has put upon your life. Ese hombre también te honrará aún en los días malos y aún cuando lleguen los momentos más difíciles de tu vida. That man will also honor you in your worst times in life. Hoy en día hay pastores que no tienen responsabilidad con nadie. Nowadays there's pastors that have no responsibility with anyone. Y se habla mucho de los hijos espirituales y de los padres espirituales. And it's talked about a lot about the spiritual children. Y hay una fiebre de papiti que yo soy el padre y que And there's aquí a están mis fever of hijos being a espirituales. father and my children, my spiritual children. Y usted no conoce a los miembros de la iglesia. And you don't know the members of the Usted no lo church. visita. You don't visit Usted them. no come con You don't ellos. eat with them. Hello. Usted no sabe ni cuándo es su cumpleaños. You don't even know when is their birthday. Usted nunca le ha regalado ni un chocolatito. You've never given them even a chocolate. Hello. Y hay miembros también que no se identifican con los pastores. And there's also members that don't identify themselves Porque with hay the una pastors. malicia del diablo a nivel global. Because there's such a bad thing Que los malos pastores que no son padres espirituales de nadie that there's pastors that are not han spiritual corrompido fathers, los altares de have Dios. corrupted the altars of the Lord. Y hoy en día los miembros de la iglesia no se identifican con los pastores. Therefore, nowadays the members don't identify themselves with the Porque hay pastors. pastores tramposos, engañadores, usurpadores, Because there's deceitful pastors llenos de out toda there, avaricia y de todo engaño. filled with all deceiveness and ego. Y por eso usted ve las ovejas That's why you see the sheep, y las ovejas le huyen al pastor. and the sheep start running away from the pasture En vez de acercarse al pastor, instead of getting close to the porque el pasture. pastor sabe Because the pastor que knows tiene una responsabilidad that he has a de llevarla responsibility a pasto to fresco, take them a beber agua fresca to drink fresh water y a comer alimento fresco. and to eat fresh food. Hoy en día no se sabe Nowadays we don't know quién es un verdadero pastor, who truly is a pastor porque hay tanto falso, because there's so many false hay tanta pastors. mentira, hay tanto engaño, There's so much falseness and deceiveness que cuando nos paremos delante del trono de Dios, that whenever we're standing before the throne of the Lord, usted tiene que dar cuenta. you must realize ¿Cuántos tienen un trabajo aquí? how many have a job here. Usted se identifica con su trabajo. You identify yourselves with your Usted es job. responsable de su trabajo. You're responsible in your job. Y ese trabajo es responsable de usted. Therefore, that job is responsible of you. Ese trabajo te identifica a ti That job identifies you, y ellos te cubren a ti. and they cover you. ¿Sí o no? Yes or no? Si el policía te para, ¿para dónde te va a las 4 de la mañana? If you get pulled over at 4 a.m., Oh, no, yo Where voy para, you going? voy para mi trabajo. oh, I'm going to my job. ¿Quién es su jefe? Who's your boss? Fulano de tal. Ok. Hay miembros que se congregan aquí, se congregan allí, se congregan allí, se congregan There's allí. members that congregate En in el so many cielo, different cuando Dios le churches. pregunte, ¿quién es tu pastor? Yo And no in sé. heavens, whenever they're asked, who's your pastor? I don't know. Con esto nos vamos, así que ustedes están de pie. With this, we leave now that you A guys mí me are tocó standing. viajar a Phoenix, Arizona, cuando murió un amigo mío. I had to travel to Phoenix, Arizona whenever my friend died. Habían 5 pastores There was 5 pastors, y estaban peleando entre la funeraria. and they were all fighting amongst each other. Porque, no, él es miembro mío. No, he's my member. No, él es miembro mío. No, he's my member. No, pero él congregó en mi iglesia. No, but he came to my No, church. que yo soy el que lo tengo que... El muerto lo iban a dejar caer en la funeraria. They were going to just let him go. Y se armó un lío que yo tuve que meterme a defender. And a big problem started that I had to get in.
Le estoy hablando de un lío de verdad, And I'm speaking about a real de problem, pelea. a fight Que el papá del muerto se enfogonó con uno de los pastores. that the father of the dead No, la person culpa es got mad. tuya, charlatán. No, it's your fault. Porque tú sabías que mi hijo estaba en pecado y lo Because you knew apoyaste. that my son was in sin and you supported him. Y aún estando casado, lo casaste con otra dentro de tu iglesia. And even though you knew he was married, you No, married no, him no, again. me voy porque hay dos o tres que me están mirando serio. There's 2 or 3 that are looking at me serious. Y ese pastor no se atrevió a decirle, And that pastor did not have the courage to say, ¿cómo te voy a casar si tú estás casado con otro y acabas de tener un baby chiquitito recién nacido? how am I going to marry you when you're married and have a newborn? Estoy hablando que se armó un lío. Yo tuve que agarrar el muerto rápido I had to get the dead person y predicar yo and preach y hablar yo sobre el muerto. and speak myself upon the death. Hermano, Brothers, honra al Padre honor the celestial Father, the celestial Father, y honra al hombre de Dios que Dios te ha puesto sobre tu vida. and honor the men of God that the Lord has placed upon your life. Si tú no honras al hombre de Dios que Dios ha puesto sobre ti, If you don't honor the man, la that the honra Lord no has te va a placed, alcanzar. the honor will not reach Hay you. una bendición cuando un hombre de Dios, There's no a estoy hablando blessing cualquier whenever- hombre, I'm not speaking about just any man. cuando un hombre puesto por Dios Whenever a man is actually placed by God, bendice tu vida, they bless your life, la maldición se va, the curse is los gone, demonios se van the demons flee, y la bendición llega a tu vida. and the blessing comes to your life. Si usted no lo cree, If you don't believe it, siga así como usted está. continue your life. Pero si usted lo cree, But if you believe it, honre la casa de Dios. honor the house of the Y no le Lord. estoy hablando de chavo. And I'm not speaking about money. Honrar la casa de Dios Honoring the house of the Lord es servir is serve, aún en las pequeñas cosas que Dios te ha puesto. even in the small things that the Lord has Porque given en you. esas pequeñas cosas Because in those small things, Dios te va a decir, the Lord would tell you, mi hijo, tú fuiste fiel my son, you were faithful, aún abriendo la casa de Dios, even opening just the doors of the house, aún limpiando la casa de even Dios, cleaning the house of the Lord, aún cuando hacía la apertura. even giving the opening to the service. Cuando tú honras este altar, Whenever you honor this altar, este altar te bendice a ti. the altar will bless you. ¿Estamos aquí? Are we here? Vamos a ser despedidos porque ya van a cerrar el restaurante. We will be dismissed because the restaurants will be closing soon. Levante su mano al cielo. Raise your hands to the heavens. Con todo respeto, levántale la mano a la persona que está a tu lado. With all respect, raise the hand of the person that is next Si to no you. se quiere dejar levantar la mano a 10, pues vete para el frente, que oren por ti en el frente. And if they don't want you to grab their hand, tell them go forward. Todo con las manos levantadas. Everyone with their hand raised. Señor Jesús, Lord Jesus, si te hemos fallado, if we have failed you, si hemos deshonrado if we have dishonored en alguna área de nuestras vidas, in any area of our lives, te pedimos perdón. we ask for forgiveness. Hoy renunciamos Today we renounce a todo to espíritu all spirit de deshonra. of dishonor. Queremos We honrarte want to honor you con nuestras vidas, with our lives, con nuestros testimonios, with our testimony, honrar a nuestros hijos, honor our children, a nuestros nietos, our a grandchildren, nuestras our esposas. wives. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, yo rehuso I reuse a fallarte, to fail you, a no honrarte to not honor you en los momentos a solas, in the moments that I'm by myself, donde nadie me ve. where nobody sees me. Ayúdame a honrarte Help me honor you en todo lugar. in every moment. Tus ojos ven Your eyes see sobre la faz de la tierra. the earth. Quiero honrarte I want to honor you con todo lo que tú me has dado. with everything you have given me. Gracias, Señor. Thank you, Tú Lord. me has dado vida You have given me life para que la disfrute in order to enjoy it junto a mi familia. along my family. Gracias, Señor, Thank you, Jesus, por ser mi padre for being my y father yo ser tu hijo. and I be your son. Denle un aplauso fuerte al Give a round Señor. of applause to the Lord.